Job era un hombre justo, conocido en la tierra de Uz por su integridad y temor a Dios. Poseía una riqueza inmensa, con miles de ovejas, camellos, bueyes, asnas y numerosos sirvientes. Además, tenía una familia grande y feliz, con 7 hijos y 3 hijas, quienes disfrutaban de su compañía y de grandes banquetes. La vida de Job parecía perfecta, respetado por todos, adorado por su familia y bendecido por Dios. Sin embargo, la vida de Job estaba a punto de tomar un giro inesperado y devastador. Un día, en un encuentro celestial, los hijos de Dios se presentaron ante el Señor y, entre ellos, Satanás. Dios, confiando en la integridad de Job, destacó a su siervo como un ejemplo de rectitud. Sin embargo, Satanás cuestionó la sinceridad de la devoción de Job, sugiriendo que su fidelidad solo era fruto de las bendiciones que había recibido. Satanás desafió a Dios, proponiendo que si Job perdiera sus posesiones, sin duda maldeciría a Dios. Dios, confiado en la fe de Job, permitió a Satanás ponerlo a prueba, pero con la condición de que no tocara su vida. Satanás aceptó el reto y comenzó una serie de ataques devastadores en la vida de Job. En un solo día, Job recibió una sucesión de noticias terribles. Un mensajero le informó que los sabeos habían robado sus bueyes y asnas, matando a sus sirvientes. Antes de que pudiera asimilar esta noticia, llegó otro mensajero para informarle que un fuego del cielo había consumido sus ovejas y a más sirvientes. Luego, un tercer mensajero llegó con la noticia de que los caldeos habían robado sus camellos y matado a más siervos. Pero el golpe más doloroso fue cuando un cuarto mensajero informó que un fuerte viento había derrumbado la casa de su hijo mayor, matando a todos sus hijos e hijas. El dolor de Job era inmenso. Había perdido todas sus riquezas, sus sirvientes y lo más preciado para él, sus hijos. Sin embargo, en lugar de maldecir a Dios, Job se levantó, rasgó su manto en señal de luto, se afeitó la cabeza y se postró en adoración. Pronunció las famosas palabras: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. A pesar de su dolor, Job no pecó ni acusó a Dios de injusticia. En otro encuentro celestial, Dios nuevamente destacó la integridad de Job, a pesar de las pruebas que había soportado. Satanás, sin estar satisfecho, sugirió que si la salud de Job era afectada, él cegaramente maldeciría a Dios. Una vez más, Dios permitió que Satanás probara a Job, pero con la condición de que no le quitara la vida. Satanás afligió a Job con llagas dolorosas desde la cabeza hasta los pies. Job, ahora en un estado lamentable, se sentó en cenizas y utilizó un pedazo de cerámica para rascarse las heridas. En medio de su sufrimiento, su esposa, desesperada, le dijo: ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Pero Job, firme en su fe, respondió: recibiremos de Dios el bien, y no recibiremos también el mal. A pesar de la dolorosa prueba, Job no pecó con sus labios. Al enterarse de las calamidades que Job había sufrido, 3 de sus amigos más cercanos, Elifaz, Bildad y Zofar, viajaron para consolarlo. Al verlo de lejos, casi irreconocible, rasgaron sus vestiduras en señal de luto y se sentaron junto a él en el suelo durante 7 días y 7 noches, sin decir una palabra. El dolor de Job era tan grande que no encontraron palabras para consolarlo. Finalmente, después de esos días de silencio, Job rompió el silencio con un grito de desesperación, maldiciendo el día de su nacimiento. Desearía no haber nacido, pues así se habría librado del sufrimiento insoportable que estaba viviendo. Su lamento era profundo, reflejando un hombre que había perdido todo y estaba sumido en un dolor insoportable. Elifaz, el primero en hablar, sugirió que el sufrimiento de Job era una disciplina divina. Recordó a Job como anteriormente él había sido un apoyo para muchos, pero ahora debía buscar la fortaleza en Dios. Según Elifaz, el sufrimiento era el resultado del pecado, y Job debía aceptar la corrección amorosa de Dios. Job, en respuesta, lamentó la incomprensión de sus amigos y expresó su decepción con ellos. Bildad,
por su parte, afirmó que Dios no pervierte el juicio y que los impíos siempre sufren por sus pecados. Sugería que Job debía arrepentirse para ser restaurado. Sin embargo, Job reafirmó su inocencia y cuestionó la justicia divina, preguntando por qué los justos sufrían mientras los malvados prosperaban. Zofar, el más impetuoso de los amigos, acusó a Job de ser arrogante y sugirió que Dios lo estaba castigando menos de lo que merecía. También le aconsejó que se arrepintiera y buscara a Dios sinceramente, prometiendo que si lo hacía, su vida sería restaurada. Job, frustrado por las acusaciones de sus amigos, mantuvo su posición de inocencia y expresó su deseo de presentar su caso directamente ante Dios. A medida que la conversación avanzaba, Job cuestionaba cada vez más la justicia de Dios y lamentaba la aparente falta de respuestas divinas. Pero, en medio de su dolor, también expresó una profunda esperanza en la justicia final de Dios, declarando con convicción: «Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre la tierra». A pesar de no comprender el propósito de su sufrimiento, Job mantenía su fe en la redención divina. Un joven llamado Eliú, que había permanecido en silencio, decidió intervenir en el debate. Argumentó que el sufrimiento no siempre es un castigo por el pecado, sino que puede ser una forma de instrucción divina. Según Eliú, Dios puede usar el sufrimiento para enseñar y moldear a las personas, y la justicia divina no siempre es visible de inmediato. Finalmente, Dios mismo intervino, hablando desde un torbellino. En lugar de responder directamente a las preguntas de Job sobre el sufrimiento, Dios le recordó la vastedad de su poder y sabiduría, haciendo preguntas que Job no podía contestar. Job, al escuchar la voz de Dios, se dio cuenta de su pequeñez ante la grandeza del Creador y se arrepintió de haber cuestionado su justicia. Aunque nunca obtuvo una respuesta directa a la razón de su sufrimiento, Job comprendió que la sabiduría y el plan de Dios estaban más allá de su comprensión. Al final, Dios reprendió a los amigos de Job por no haber hablado correctamente sobre él y restauró a Job. Le devolvió el doble de todo lo que había perdido, más ganado, más sirvientes y una nueva familia con 7 hijos y 3 hijas. Job vivió muchos años más, viendo a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y murió en paz, lleno de días. A pesar de su inmenso dolor, Job mantuvo su fe firme, confiando en la voluntad de Dios. Que su historia nos inspire a enfrentar nuestras pruebas con esperanza y fe. Recuerda, Dios siempre está con nosotros, en lo bueno y en lo difícil. Que Dios te bendiga y te fortalezca en todo momento. Si este relato te ha impactado, te invito a suscribirte a nuestro canal, donde seguimos explorando historias profundas y enseñanzas poderosas.